Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Valencia y voy a dar un taller acerca de cambio de base, bases ortonormales y proyecciones, aproximación por mínimos. Si tienen alguna duda, pueden activar el micrófono eh, o si tienen un punto en particular, en cualquier momento del taller me lo pueden hacer llegar y yo con gusto lo puedo resolver a través de la pantalla. Entonces, primero vamos a comenzar como con cambio de base. Entonces, cambio de base hace referencia. En este caso, si yo tengo una matriz, perdón, si yo tengo dos bases, B1 y B2 respectivamente, nosotros sabemos que podemos escribir un vector en función de esa base. Entonces, para verlo más claro, entonces si yo tengo, por ejemplo, una base B1, 1, U2, U3, y tengo una base B2, B1, B2 y B3, sí, vamos a lo voy a enfocar un poco. Entonces yo puedo escribir esas bases respectivamente como una combinación lineal de uno. Por ejemplo, el vector B1 lo puedo escribir por un escalar C1 por U1 más un valor sub2 por U2 más un vector sub3 por U3. Eso es lo que significa que el vector B1 sea escrito en la base respectivamente de B1. Similarmente, lo mismo yo puedo hacer con el vector US1. US1 yo lo puedo escribir como una combinación lineal de esta base. Y esto se escribe como US1 visto en la base de 2. Entonces, respectivamente, así tenemos una matriz de transición en la que podemos escribir un vector en esa base. Y eso es lo que nosotros denominamos la matriz de transición. Si tienen alguna duda hasta el momento, me pueden ir preguntando si esta parte es clara o no, de dónde sale la matriz de transición. Y si yo tengo esa matriz de transición, entonces yo puedo escribir un vector visto en la base de 2 como esa matriz de transición por un vector visto en la base de 1. Entonces, esto generalmente se ve más claro como con un ejemplo. Bueno, entonces, yo tengo una base B1, ¿cierto? Una base B1, uso 1, uso 2 y uso 3, y una base B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Yo este vector uso 1 lo puedo escribir como una combinación lineal del vector B sub 2. Entonces, U1 es una combinación lineal de estos vectores. Entonces, existe un escalar C1, C2 y C3 que me cumplen esto. Eso es una combinación lineal, ¿cierto? Y esto se denota como U escrito en la base B sub 2, donde yo tengo que estos serían los escalares C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Similarmente, yo puedo hacer lo contrario. Yo lo hice de B sub 1 a B sub 2, pero también lo puedo hacer de la base B sub 2 a la B sub 1. Entonces, estos vectores U1, U2 y U3
Los, este vector U1 lo puedo escribir como una combinación lineal de B sub 2, que es la base, ¿cierto? Que era lo que tenía acá. Y ahora lo mismo puedo hacer con B sub 1 escrito con la otra base. Entonces existen otra vez unos escalares C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Esos C sub 1 no son iguales, son diferentes, ¿listo? Que lo puedo escribir como una combinación lineal. Y eso se escribe como B sub 1 visto en la base 1. Y B sub 1 y U sub 1 visto en la base 2. Eso es una B y esto es una A. ¿Si es clara esa parte o no? ¿Tienen alguna duda? Listo. Entonces, recordemos cómo es la matriz de transición de B1 a la base 2. Entonces, U sub 1 es un vector que le pertenece a la base 1 y está escrito en la base 2. Entonces, la matriz de transición son esos vectores de la base 1 escritos en la base 2, ¿cierto? Entonces, es de la base 1 a la base 2. Si yo quiero encontrar la matriz de transición de la base 2 a la base 1, simplemente hallo la inversa de esta matriz. Entonces, para ser un poco más claro, vamos a hacer un ejercicio para ilustrar. Entonces, el problema me dice que yo tengo una base B sub 1 igual a 7 menos 12,3,6 y me piden escribir un vector XY en esa base. Sí se ve, sí se ve. Entonces, lo que me están pidiendo escribir ese vector es simplemente hallar unos escalares C sub 1, 7 menos 12, más un escalar C sub 2, tal que se cumpla esto, ¿cierto? Entonces eso es una matriz extendida. Y aquí va X y Y. Hasta ahí todo en orden. Entonces lo que se hace aquí es escalonar. Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar la fila 1 por la fila 2 y voy a multiplicar la fila uno por menos 1/12, ¿cierto? Entonces esto me da 1, esto me da menos 1 medio y esto me da menos y/12. Esto no cambió, sigue siendo lo mismo. Y ahora lo que hago es sumar menos 7 veces la fila uno más la fila 2. Es 1, menos 1 medio, la fila uno no me cambia. 7 medios más 8. Esto es menos.
Estos 7 medios, perdón. Estos 7 medios más 8, ¿cierto? Y 8 se escribe como 16 sobre 8 sobre 2. Estos 2, 16 más 7, 23 medios. Más 7y sobre 2. Ya yo puedo sí, copié. Ah, es que esto de acá arriba no es un 8 sino es un 3. Es 3, es 3. Entonces esto sería, este de acá sigue siendo, no lo he cambiado, este de acá es un 3 y esto de acá es un 3. Entonces esto es 6 medios, esto es 13 sobre 2. Sí, vamos bien. Ahora simplemente multiplico 2 sobre a la fila 2. Entonces la idea es hallar esos escalares. 0, esto es 1, esto es 1 menos un medio, y esto más 7y 6 por 13 es 78, si no estoy mal, y medio. Entonces, ahora sumo un medio de la fila 1, de la fila 2 más la fila 1. Pues la última fila no me cambia, sigue siendo la misma. Esto es 1, esto es 0. Como es un medio, entonces esto me queda aquí sobre 3. Y esto me da menos y sobre 26, ¿cierto? Y ya, estos serían los escalares que yo necesito. Entonces, xy escrito en esta base, la base de 1, es de esta forma. Hasta ahí vamos bien. Entonces, esta es la forma de hacerlo eh, por combinación lineal. Pero nosotros acabamos de ver cómo hacerlo matricialmente, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer este mismo ejercicio, pero hallándolo directamente desde la matriz. Entonces, la base que me habían dado era B1 igual a 7 menos 12 y 3 y 6, ¿cierto? Entonces, si yo tomase una base de referencia, en este caso, yo podría tomar lo que es más fácil, lo que yo conozco, entonces sería la base canónica. Y entonces, para yo ver este vector en la base canónica, es simplemente los mismos vectores. Entonces, la matriz de transición que yo tengo, 7 menos 12, de 3 a 6. Entonces, este sería mi vector B1 visto en la base B2,
¿cierto? Entonces es mi matriz de transición de B1 a B2. Entonces este es B1 que pertenece a B1 y este que pertenece a B2, pero que están vistos en la matriz B2. Entonces para yo hallar mi matriz, en este caso la que yo quiero es la matriz de B2 a B1, ya habíamos dicho cómo la hallo, con la inversa. Entonces para yo hallar la inversa de la matriz, tengo varias maneras. Pues tengo dos maneras. Escalonando, o sea, ampliando la matriz con unos y ceros y escalonando hasta convertir la matriz, esta matriz en la identidad y la de acá sería la inversa. Y la otra forma es con la adjunta sobre el determinante de A. No sé cuál es el procedimiento que usan, entonces me gustaría saber cuál se les facilita más. Si la inversa hallada por la adjunta sobre el determinante de A o si la inversa extendiendo la matriz. Bueno, bueno, me dicen que han visto ambos. Entonces, en este caso lo voy a hacer por la adjunta. Entonces, la inversa es igual a la adjunta de A sobre A, donde la adjunta de A son los cofactores que se hallan en esto transpuesto. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, primero voy a hallar los cofactores de esa matriz. Entonces, el primer cofactor está en la fila 1, columna 1, entonces tacharía esto y me queda el 6 y es positivo. Entonces, en la fila 2, en la fila 1, columna 2, tengo el 3, pues lo tengo en cuenta esto y me queda el menos 12. Aquí es más y aquí es menos, y menos por menos 12, ¿cierto? Y ahora el de la posición 2, 1, me queda el 3, pero acá es menos, entonces acá es más y menos. Recuerden, va más, menos, más, vamos intercalando. Y ahora el de la última fila, del 6, ¿cierto? Me queda, yo creo que 6 y este, y acá me queda el 7 y acá. Entonces me queda la matriz así, ¿cierto? Y la adjunta es la transpuesta de esta matriz. Entonces yo lo transpongo, entonces 6 menos 3 y 12. Sí. Entonces esa es la adjunta de esa matriz. Y ahora lo que hago es para hallar la inversa, o sea, la inversa, en este caso sería el determinante, dividirla por el determinante de la matriz original. Entonces la matriz original tiene un determinante de 78. Entonces esto es 1 sobre 78, ¿cierto? Por la matriz. Y lo que habíamos visto era que ese vector visto en la base 1 sería igual a esa matriz por un vector visto en la base 2. Entonces esa matriz, 1 sobre 78, por la matriz 6 menos 3, 12, 7, por el vector, en este caso XY. Y por este lado debería darme lo mismo. Entonces voy a dejar el 1 sobre 78 por fuera, entonces 6x, fila por columna, menos 3y y esto sobre 78. Y ahora el término de abajo, ¿cierto? Fila por columna,
12x más 7y sobre 78. Si yo simplifico, entonces 6x sobre 78 es x sobre 13 y menos 3 sobre 26, eso me da 2x sobre... Esto es 12, ¿cierto? 12 sobre 78 es... Haz lo mismo acá, pero con el 2. Y finalmente 7y sobre 78. Nos tiene 7. Y por este lado debió haberme dado lo mismo por ambos lados. ¿Cierto que sí? Pero en el primero. En el primero nos dio uno que era 7y sobre 78. Me dice. Luego, yo quiero, acá no es 18 sino 78. Mira que acá es 78, sino que me comí el palito y lo dejé como 18. Entonces, ¿queda claro esa parte? Entonces, lo podemos hacer por dos maneras, ¿cierto? Como escribirlo como una combinación lineal, que es la primera parte, y extender la matriz. Entonces, lo que puedo hacer es escribirlo como una combinación lineal de x y y, ¿cierto? Luego extiendo la matriz y escalono, y eso me dan los valores respectivos de los escalares S1 y S2, o sea, que serían estos. O lo que puedo hacer también es hacerlo hallando la matriz de transición y luego multiplicando esa matriz de transición por el vector que me dieron y así hallo los escalares que necesito de cómo se ven esos vectores en esa matriz. Entonces, ¿sí queda claro esa parte o es confuso? No sé. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, nos dicen, en este caso, que la matriz es 1,1, 1, menos 1. Y voy a escribir otra vez los mismos términos x y y en esa base. Entonces, lo podemos hacer como una combinación lineal o podemos hallar la matriz inversa y multiplicarlo por este vector como mejor les quede. Entonces, lo voy a hacer esta vez como con la matriz inversa, ¿cierto? Entonces, voy a denotar esto como mi matriz de estos dos y voy a denotar mi matriz, la canónica, como 1 y 0 y 0 y 1. Entonces, la matriz de transición de B1 a B2 es igual a 1, 1 y 1 menos 1, ¿cierto? Solamente pongo la matriz, solamente la extiendo. Ahora hallo la inversa. Esta vez voy a hallar la inversa ampliando la matriz.
Entonces, si sumo la fila uno más la fila 2 y si cambio la fila uno por la fila 2, ¿cierto? Ahora le sumo la fila menos la fila uno más la fila 2, entonces la fila uno no me cambia, sigue siendo lo mismo. Y entonces de, mi matriz de transición en este caso, de B2 a B1, es 1, 1, 0, menos 1. Y lo que hago ahora es que ese vector, en este caso sería XY, visto en esa base B2, es igual a esa matriz de transición, ¿cierto? Multiplicado por el vector visto en la base B1, que es la canónica, por eso queda igual. Por eso es que usamos la canónica como referencia. Entonces multiplico fila por columna, que X más Y, y esto queda en eso. Y ya. ¿Sí es claro? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con bases que no están, que son polinómicos. Entonces voy a tomar uno de estos, si quieren lo eligen, me dicen, y yo lo resuelvo. El 17. Muy bien. Pues, mientras lo copio, entonces yo tengo mi base, en este caso B2, la voy a anotar como B2, y mi base B1 va a ser la canónica. Entonces 1, X y X a la 2. Entonces eso, para escribirlo en forma vectorial, sería 1, 0, 0, ¿cierto? Coma, 0, 1, 0.
Entonces esto corresponde al valor que no tiene X, o sea, al valor independiente. Esto corresponde al valor que tiene X. Este corresponde al valor que tiene X a la 2. Similarmente, 0, 0, 1. Entonces simplemente es lo mismo. Y ahora escribo de la misma forma mi base de 2. Entonces mi base de 2 es 1, 1, 4, que son los coeficientes, menos 3, 4 menos 2, y 3 menos 2, 4. Entonces estas son mis bases, ¿cierto? Ahora yo hallo la matriz de transición. La matriz de transición en este caso de B2 a B1, de B2 a B1 es igual a estos vectores en la matriz. Es 1, 4, menos 3, 4, menos 2, 3, menos 2 y 4. Y lo que yo quiero encontrar es mi matriz de B1 a B2. Y esa matriz es la inversa de esta. Entonces lo que hago es encontrar la inversa de esa matriz. Entonces extiendo, ¿cierto? Entonces sumo la fila 1 menos la fila 1 menos la fila 2 y abajo menos 4 veces la fila 1 menos la fila 3. Ahora voy a cambiar la fila, voy a dividir de una vez la fila, no voy a cambiar esta fila por la fila 2, la fila 3 por la fila 2. Bueno, me dijeron que pasara a asistencia. Les voy a dejar el link copiado en el chat para que llenen un formulario. Claro, bueno, entonces lo que hicimos inicialmente es que me dan, en este caso, una base polinómica, ¿cierto? Y entonces lo que yo hago es, yo llamo o denoto a esa base polinómica B2 y tomo una base de referencia que siempre es como la canónica. Entonces B1, la denoto B1. Entonces el primer factor 1, ¿cierto? Y lo demás lleno de 0. O sea, es decir, el primer término de cada
de cada vector me indica el término independiente. Entonces, como el primer polinomio solamente tiene uno, los demás son cero. Como el segundo polinomio solo tiene x, entonces donde está x le pongo el uno y los demás son cero. Y similarmente con x al lado. Y eso lo paso a escribir vectorialmente, que es como lo que responde a los coeficientes de los polinomios. Y similarmente hago lo mismo con la base 2, escribirla de forma vectorial, en forma de vector, perdón. Entonces sería 1, serían los coeficientes que acompañan. Entonces 1, 1, ¿cierto? Y 4. 1, 1 y 4. Menos 3, 4 y menos 2. Menos 3, 4 y menos 2. Y 3 menos 2 y 4. 3 menos 2 y 4. Entonces, esa matriz es la matriz de B2 a B1. ¿Por qué? Porque este vector que está aquí adentro es mi vector de la base 2, ¿cierto? Y está visto en la base uso 1. Por eso es mi matriz de B2 a B1. Pero yo necesito la matriz de B1 a B2. Entonces, lo que yo voy a hacer es hallarle la inversa a esa matriz. Por eso yo extiendo la matriz y hallo la inversa, que es lo que estamos haciendo hasta el momento. ¿Hasta ahí todo claro? Listo. Entonces, lo que hago es dividir 1/10 de la segunda fila. Bueno, yo les dejé un formulario que me pidieron que por favor lo llenara. Va desde bienestar. Entonces, 1 menos 8, 4 quintos, menos 2 quintos, 0 y un 2. Ahora voy a sumarle 7 veces la fila 2 más la fila 1, menos 7 veces. Yo creo que no me va a alcanzar ahí. Entonces voy a pasar si están copiando o algo así, para dejarlo ahí o lo cambio. ¿Terminaron de copiar o para pasar la hoja? Me dicen cuando ya. Listo. Bueno, entonces, menos 2 era menos 7 veces la fila 2 más la fila 1, ¿cierto? Entonces, la fila 1 no me cambia. 0, 0. 28 quintos menos 5, que es 5 es 25 sobre 5. Eso es 3 quintos, ¿cierto? Sería
14 quintos, menos uno, no me cambio, y menos 7 décimos, menos 7 décimos. Hasta ahí vamos bien. Sí, vamos bien hasta ahí. Bueno, continuamos entonces. Entonces multiplico 5 tercios de la fila 3. ¿Cierto? Y ahora simplemente me consigo escalonar los demás factores que me faltan. Entonces, 4 quintos de la fila 3 más la fila 2 y menos 3 veces la fila uno, la fila 3 más la fila uno. Entonces, 4 quintos, ¿cierto? De la fila 3 más la fila 2. Entonces, menos 2 quintos más 4 quintos, que viene siendo 12 quintos. Esto es igual a 10 quintos. Esto es 4 quintos por 5 tercios, que es 4 tercios, más cero, da igual, 4 tercios, eh, menos 14 sobre 15, más un décimo, esto es igual, esto es 5 sextos, menos 5 sextos, ¿cierto? Aquí es 0, estos son 3 menos 3 por 3 menos 9 más uno menos 8, menos 5 tercios, más cero es menos 5 menos 7 medios, más cero menos 7 medios. Esto es positivo, 7 medios. Y finalmente escalonamos ya lo que nos falta, que sería este 3. Entonces 3 veces la fila 2 más la fila uno.
1, 0, 0, 0. Entonces es 30 quintos menos 8. 30 quintos que es 6 menos 8 menos 2. Esto es 4 menos 4 menos 1. Y menos 5 medios más 7 medios es 1. Y entonces esta, esta es la matriz, esta parte de acá es la matriz inversa. Entonces es la matriz de b sub 2 a b sub 1, que es igual a menos 2 menos 1 menos 1, 10 quintos, 4 tercios, menos 5 sextos, 3 5 tercios y menos 7 sextos. Y entonces el vector, en este caso, era el polinomio a sub 0, a sub 1 y a sub 2, ¿cierto? Visto en esa base, que era la base de sub 2, es igual a esta matriz de transición multiplicada por, me pedían hallar el polinomio, ¿cierto? Que ese es este. En este caso era a sub 0, a sub 1 y a sub 2, visto en la base de 1. Entonces, opero y hallo los escalares. Como es, como, como hemos gastado ya casi una hora, lo voy a dejar ahí. Pero entonces ya solamente sería multiplicar la matriz y eso serían los escalares que necesito para hallar ese vector visto en la base 2. ¿Listo? Ahora, en este caso hemos visto solamente cómo hacemos un cambio de base a partir de una base, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es hallar ese cambio de base respecto a dos bases que no sean que no son la canónica. Entonces, por ejemplo, si, si yo tengo que un vector visto en la base 1 es igual a 2 menos 1, ¿cierto? Donde la matriz B sub 1 es esta, donde la base B es esta, la base B1 es esta, y yo quiero hallar ese vector escrito en términos de la base 2, donde mi base 2 es esta. Entonces se complica un poquito más porque ya no tengo como base mi segunda base como la canónica, que era como lo que estábamos haciendo. Entonces lo que me piden es escribir a x visto en la base 2, en este caso es este, por esa matriz de transición visto en la base B1. Entonces recordemos que A es la matriz de transición, en este caso de B1 a B2. Entonces yo quiero hallar la matriz de transición de B2 a B1. Entonces lo que hago primero, entonces hay una ecuación por allá, pero yo creo que la tengo aquí.
la diapositiva, que me dice cómo debería ser esa matriz. Entonces esa matriz de transición de B1 a B2 es igual a la matriz de B2 vista en la canónica, que es la inversa, multiplicada por la matriz de la base 1, también vista en la canónica. Entonces, de esta forma, lo que yo hago es escribir esas matrices, ¿cierto? Entonces me dicen, entonces, la base 1 escrita en la canónica es igual a la misma, ¿cierto? Porque siguen siendo los mismos vectores, no me cambia. Y la base 2, ¿cierto? Y ahora lo que me piden, lo que me decían en la ecuación, es que es la matriz inversa de B2 a la canónica. Entonces yo tengo, lo voy a escribir por acá, B2. Entonces lo que yo tengo en este momento, en este caso, es, tengo a en B2, ¿cierto? Lo que yo quiero hallar es a B2 en B1 que corresponde a la inversa. Entonces lo que hago es hallar la inversa de esta matriz y multiplicarla por esta matriz y así hallo la matriz de transición. Entonces yo lo voy a hacer por adjunta en este caso. Entonces la adjunta de esa matriz es -1, -3 y -5. Y el determinante de esa matriz C2 es igual a -15. Por tanto, la inversa, o sea, C de B2 a E, es igual a -1/15. Y ahora lo que hago es multiplicar esas dos matrices. Uy. Entonces, -1/15 multiplicada por la matriz de B1 vista en la canónica, B1 a en la canónica, de este -1 sobre que lo puedo dejar por acá, ¿cierto? Entonces es fila por columna, -1, -3, -4, este es -1, -3, ¿cierto? Entonces -1, -3, -4, fila por columna, -2, -9, -11, -5, -10. Sí, dale. Entonces, lo voy a repetir todo.
¿Cómo operas ahí? Bueno, entonces, ¿en qué parte? En esta, es fila por columna. Entonces, recordemos que una columna es como una columna así como de las casas, entonces es así, ¿cierto? Y una fila, así. Entonces, fila por columna, menos uno y menos 3, ¿cierto? Sería menos 4. Fila por columna, menos 2 y menos 9 menos 11 menos, exacto, ¿no? Y ya me queda la matriz de transición. Y ya luego esa matriz de transición la multiplico por el vector que me daban en la base, ¿cierto? Entonces esta es mi matriz de transición multiplicada por ese vector visto en la base uno, y ahí me dan los escalares. Entonces voy a dejar este menos un 15 por acá, ¿no? Y voy a multiplicar esto acá. Entonces esto es menos 4 menos 8 menos 8 más 11 me da menos 3, y menos 10 más 10 me da 0, y así quedaría, ¿cierto? Y entonces así se hace el cambio de base cuando yo no tengo cuando no me puedo apoyar de la base canónica, aunque uno sí hace eso aquí, ¿cierto? En este caso yo utilizo B1, la escribo en la canónica, entonces por eso tengo esa matriz de transición de B1 a la canónica, y con B2 hago similarmente lo mismo, pero en este caso B2 sería la matriz canónica vista en B2, y a esta matriz C2 es a la que le hallo la inversa, ¿cierto? Y ya luego hallo la matriz de transición de B1 a B2, que es la que yo quiero hallar, y una vez hallada la matriz de transición, lo multiplico por el vector que me están dando en esa base, en la base B1. Y así termina. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? ¿No está claro o no está claro? Listo. Entonces, eso sería como lo que tengo con respecto a cambio de haces. ¿Tienen algún ejercicio respecto a cambio de haces? Lo podemos hacer. De igual manera, podemos continuar si algo con un conjunto ortonormal. Entonces, definimos un conjunto ortonormal. En este caso, si yo tengo una base, como lo, como lo, como está aquí, espera, yo busco el puntero a ver si de pronto lo aparece. Entonces, yo tengo una base, uso 1, uso 2, hasta uso K. Entonces, me dice que un conjunto ortonormal es aquel en el que un vector, en este caso puede ser uso 1 diferente. O sea, este subíndice hace referencia a que si, digamos, yo tomo el vector uso 1
no puedo tomar otra vez el vector us1 aquí, porque y j son diferentes. Entonces sería us1 punto us2 es igual a 0. Y aparte de eso, si yo multiplico, por ejemplo, us1 punto us1, su magnitud me da 1. Entonces eso es lo que es un conjunto ortonormal. Para cualquier vector de esa base me tiene que cumplir con eso. Ahora, bien, también tenemos lo que es una proyección ortogonal, perdón. Entonces, para yo poder hacer una proyección ortogonal, primero tengo que tener una base ortonormal. ¿Cómo, cómo consigo una base ortonormal? Con el procedimiento de Gram-Schmidt, que lo vamos a ver ahora con un ejemplo, para que sea como más claro. Y lo que hago es multiplicar los vectores que tenga esa base. Por ejemplo, si tengo 2, entonces la operación se termina aquí, hasta aquí, ¿cierto? Pero si tengo 3, entonces la voy extendiendo. Entonces sería b por u sub 3 en dirección de u sub 3. Y así si tengo más vectores en la base. Y finalmente he visto algunos ejemplos en las que les piden las proyecciones. Entonces, con la proyección con el complemento ortogonal de de alguna base ortonormal. Entonces, si yo tengo el vector y tengo la proyección, que la sé cómo hallarla, ¿cierto? Simplemente es b menos h igual a sp en la proyección ortogonal, que es la proyección del complemento ortogonal visto en b. Y así hallo el vector p. Entonces, para ver esto más claro, lo voy a poner como, voy a hacer algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, estos dos, entonces dice el primero que construye una base para el plano 2x menos y menos z igual a 0. Entonces, recordemos cómo hallar una base, primero una base normal para este plano. Entonces, lo que yo hago es despejar una variable, en este caso lo voy a hacer z, y esa escribirla como una suma de las demás. Entonces, yo tengo x, y, z, ¿cierto? Entonces esto es igual a x, y donde esté z lo reemplazo por lo que tengo, 2x menos y. Y ahora lo separo, ¿cierto? Lo que tenga x lo dejo, entonces 1, 0 y 2, ¿cierto? Como una suma de y de 0, 1 y menos 1. Y entonces aquí yo tengo estos dos vectores que me generan, y entonces estos dos vectores me generan, y aparte de eso son una base, pero no son una base ortonormal. Entonces lo que yo hago para convertirlo en una base ortonormal es utilizar el proceso de Gram-Schmidt. ¿Sí se acuerdan del proceso de Gram-Schmidt o no? Bueno, entonces yo voy a denotar a este vector b sub 1 y b sub 2. Entonces el primer paso que me dice el proceso de Gram-Schmidt es que yo tengo que normalizar el primer vector. Entonces lo primero que
lo que hago es que el primer vector normal, que lo voy a llamar us1, va a ser igual a ese vector b sub 1 sobre su magnitud, b sub 1. Entonces, yo le hallo la magnitud a b sub 1, que sería igual a la suma de todos sus términos al cuadrado. Esto me da raíz de 5, ¿cierto? Entonces, esto es igual a 1 sobre raíz de 5, porque la norma va hacia abajo, va en el denominador, de 1, 0 y 2. Ya obtuve mi primer vector. Entonces, el siguiente paso es hallar un vector b sub 2. En este caso lo voy a llamar b sub 2', que es como lo denominan en el libro, ¿cierto? Y ese vector b sub 2' va a ser b sub 2, o sea, 0, 1, menos 1, menos ese vector 0, 1, menos 1 multiplicado por el que acaba de hallar. Entonces aquí va por el producto punto. Todo esto en la dirección de uso 1, ¿cierto? Entonces, 0, 1, menos 1 y multiplico. Entonces esto es 1 raíz de 5, ¿cierto? Por el raíz de 5 que está acá por 0, un producto punto normal. Entonces esto es 0, más 1 por raíz de 5 por 0 es 0, por 1 es 0, más 0, más 2 raíz de 5 menos 1, ¿cierto? Y 2 raíz de 5 menos 1 es igual a... Perdón, es 2 raíz de 5 por menos 1. Entonces esto me da menos 2 raíz de 5, ¿cierto? De 1 raíz de 5, de 1, 0 y 2. Recordemos que el producto punto es el primer término por el primer término más el segundo término por el segundo término más el tercer término por el tercer término. Entonces esto es igual a 0, 1 menos 1. Esto da menos 2 raíz de 5, entonces aquí voy a sacar el menos más. Y esto, raíz de 5 por raíz de 5, me da 5, ¿cierto? 1, 0 y 2. Y ahora sumo. Entonces 0 más 2 quintos, 2 quintos, 0 más 1, 1, y 4 quintos menos 1 es igual a menos 1 quinto, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo mi vector b sub 2. Y ese vector b sub 2 ya es ortogonal a u sub 1. Ahora lo que me hace falta es normalizarlo. ¿Cómo lo normalizo? Entonces voy a denominar mi vector b sub, u sub 2 como b2 sobre la norma de b sub 2. Entonces esto es igual. Entonces voy a hallar la norma de b sub 2, que es igual a 2 quintos al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 quinto al cuadrado. Y esto es igual a 4 quintos más 5 sobre 5, que es 1, y
1 sobre 25. Esto es 25, esto es 25 y esto es 25. ¿Cierto? Se me había olvidado. Entonces, esto es raíz de 30, esto es 25. Sumo normalmente, ¿cierto? Raíz de 30 sobre 5. Y entonces, como es sobre la norma, entonces simplemente invierto esto y me queda 5 raíz de 30 en la dirección de b sub 2, que b sub 2 era 2 quintos, 1 y menos 1 quinto. Y ya tengo mis vectores u sub 1 y u sub 2 como una base ortonormal. Y ahí se acabaría el proceso. Si es claro hasta ahí todo o no. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces hagamos el otro ejercicio que tenía propuesto. Entonces, es acá. Pensaba el 9 o si no, directamente este, en el que tengo que hacer todo completo. Entonces yo voy a hacer eso para que de una vez, este de una vez para que quede, para que hagamos de una vez el proceso de Granny-Schmidt, para que escribamos, para que hayamos, para que eso, escribamos la proyección de un vector visto en el plano y finalmente para que hallemos un vector B como la suma de un H más P, donde H pertenece a H, que ya sería la base ortonormal, y P pertenece al complemento ortonormal. Entonces, pues H es igual a, voy a ir copiando, entonces me dan el vector, ¿cierto? Y me piden, una de las cosas que me piden es hallar la proyección, implícitamente me la piden hallar. Entonces, primero vamos a hallar, como hicimos anteriormente, una base, una base para este plano. Entonces, lo que yo hice fue despejar una variable y escribirla en términos de la. Entonces, en este caso voy a despejar la que tiene el signo negativo. Entonces, x más y es igual a z. Entonces, es un vector x, y, z. Esto es igual, en este caso, es y el que reemplazo. Entonces, el vector, donde esté la x, pongo el 1, ¿cierto? Entonces, estos dos vectores me generan y son una base. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar una base ortonormal. Entonces, lo que voy a hacer primero es, voy a denotar esa base. Y a esto lo voy a llamar B1 ya.
No lo voy a llamar B1 porque acá está, ese es el vector que yo tengo que escribir, ¿cierto? Entonces lo voy a llamar diferente para no confundir la notación. Lo voy a llamar W1 y W2. Entonces el primer paso, recordemos que siempre es normalizar el vector. Entonces, mi primer vector de la base ortonormal va a ser igual a W1 sobre su norma. Ese es el primer paso. Entonces, la norma, en este caso, de W1 es igual a la raíz de... Y esto es igual a la raíz de 2, ¿cierto? Entonces, 1 sobre raíz de 2 en la dirección de 1, 1, 0. Entonces, para no confundir, lo voy a dejar de una vez todo escrito así. Y este es mi primer vector normal de la base. Ahora lo que tengo que hallar es el otro vector perteneciente a esa base ortonormal. Entonces lo que hago es tomar un B sub 2' que va a ser igual a B menos B producto punto mi vector que acabo de hallar. ¿En qué parte? Ah, bueno, entonces esto es Z. Entonces me dan, era el mismo ejercicio que tenía en las diapositivas. Es X menos Y más Z, ¿cierto o no? Los vectores. Este 1, 1, 0 y 0, 1, 0. Ah, sí. Acá es 1. Acá, ¿cierto? Sí, yo creo acá. Ah, ya. Sí, sí. Entonces aquí es 1 y 1, ¿cierto? Ahora lo que hago es multiplicar por ese vector. 1. Muchas gracias. Entonces producto punto, ¿cierto? Entonces solamente me cambia esto aquí. Lo demás estaba bien. Listo. Ahora, producto punto, ¿cierto? 0 por 1 sobre raíz de 2 es 0. 1 por 1 sobre raíz de 2 es 1 sobre raíz de 2. O sea, 0 más 1 sobre raíz de 2 más 1 por 0, 0. Y menos. Entonces, este me queda 1 sobre raíz de 2. Y si multiplico 1 raíz de 2 por 1 raíz de 2 me da un medio. Similarmente aquí un medio. Y acá 0. Entonces esto me da menos un medio. Esto me da un medio. Y esto me da 1. ¿Cierto? Y este es mi vector B sub 2. Ahora, para hallar mi vector U sub 2, lo que hago es normalizar ese vector B sub 2', el B sub 2' sobre su magnitud. Entonces esto es igual a la magnitud de B sub 2', es igual a
Y esto lo puedo escribir como 4 sobre 4, ¿cierto? Entonces es 1, 1, 6, 6 cuartos, ¿cierto? Y esa sería la norma de ese vector. Entonces, ya tengo la norma, simplemente la reemplazo acá. Entonces, como la raíz de 6 sobre 2 y está sobre el denominador, queda 2 sobre raíz de 6 en la dirección del vector que ya tenía. Menos un medio y 1. ¿Cierto? Ahora, lo que me pedía era escribir ese vector, me pedía escribir un vector que me dan b igual a un h más un p, donde h pertenece a la base ortonormal h y p pertenece a la complemento ortonormal. Pero este h es igual a la proyección de h en b, de b en h. Y este p es igual a la proyección del complemento en b. Y esta yo la puedo hallar porque ya tengo mi base ortonormal y yo sé que es igual a b, producto punto u sub 1 en la dirección de u sub 1, más b, producto punto u sub 2 en la dirección de u sub 2. Y yo conozco b, ¿cierto? Este b yo lo conozco, por tanto yo puedo hallar este p. Entonces vamos a hacer todo, vamos a hallar en este momento h, que sería la proyección de h en b, ¿cierto? Conociendo los dos vectores de mi base ortonormal. Entonces, mi base ortonormal, los vectores son u sub 1 y u sub 2, ¿cierto? Donde u sub 1, yo sé cuál es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0, y este es menos 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, y 2 sobre raíz de 6. Y ahora lo que voy a hacer es hallar la proyección de h en b. Entonces recordemos que b era, lo voy a escribir como por acá abajito, b era igual a 1 menos 1, 2, ¿cierto? Entonces la proyección de b en h es igual al producto punto, como ya me han visto, de b por u sub 1 en la dirección de u sub 1, más b, eso es 1, producto punto u sub 2 en la dirección de u sub 2, ¿cierto? Entonces vamos a operar primero la primera parte. Entonces es 1 por 1 sobre raíz de 2
menos uno sobre uno raíz de 2, uno por uno sobre raíz de 2 menos uno sobre raíz de 2, ¿cierto? Más cero. Entonces, esto de entrada me da cero. Esto es cero. Cero por el vector me da cero. Entonces, todo esto es cero, ¿cierto? Entonces, lo que me queda es acá, la parte de acá. Entonces, sería menos uno sobre raíz de 6 menos uno sobre raíz de 6 más 4 sobre raíz de 6, ¿cierto? Por, ¿cierto? Entonces, esto me da 2 sobre raíz de 6 y finalmente hallo la proyección. Entonces, raíz de 6 por raíz de 6 me da 6 y esto me queda menos uno sobre 3, otra vez un tercio y finalmente 2 tercios. Entonces, la proyección me dio menos un tercio y 2 tercios. Ahora, esto, esta proyección es lo mismo que ese vector h que yo tenía por allá. Entonces me dicen que escriba el vector b en b igual a h más p, ¿cierto? Entonces como yo sé que b es igual a h más p y ya conozco b, ¿cierto? Que es el vector que yo tengo y ya conozco h, simplemente despejo y hallo p. Entonces b era igual a 1 menos 1, 2 menos h, ¿cierto? Igual a menos un tercio y 2 tercios. Esto es igual a un tercio, uno más un tercio es 4 tercios y menos uno menos un tercio es menos 4 tercios, ¿cierto? Y menos 2 tercios y 2 menos 2 tercios es igual a 4 tercios. Y este vector de acá sería mi vector P. Y ya, eso sería todo. Ahí está bien. Sí quedó claro. ¿No hay alguna duda con respecto al proceso? Bueno, ¿tienen alguna duda
con respecto a cómo es el proceso o tienen algún ejercicio con respecto a este tema. Y finalmente, entonces, pasaríamos con lo último, que sería proyecciones, aproximaciones. ¿Cierto? Entonces, aproximaciones por mínimos. Si yo tengo varios puntos, entonces esos puntos tienen parejas ordenadas x1, y1. Entonces, si yo quiero hacer una aproximación a una recta, lo que me dicen es que eso sí, eso se puede escribir como una multiplicación de matrices y igual a por u, ¿cierto? Donde esta matriz A son una, una columna llena de unos con una columna de todos los coeficientes de x de los puntos que me dieron. Entonces x1, x2, ¿cierto? Donde y son respectivamente los puntos de la otra pareja, y1, y2, ¿cierto? Y tendría que hallar los coeficientes b y m, que serían lo que me faltaría. Entonces, para yo hallar esos coeficientes b y m, me dicen que es igual a la matriz transpuesta A, producto por A, y luego le saco la inversa y otra vez la transpongo y la multiplico por Y, y los valores que me den serían los coeficientes que yo necesito de aproximación de la recta. Similarmente, yo hago el mismo proceso para hallar la aproximación, pero en este caso ya cuadrática, ¿cierto? Ya no una recta, sino cuadráticamente. Entonces, otra vez, la primera fila siempre va a ir llena de unos y luego el primer coeficiente corresponde a todas las ordenadas. La tercera columna corresponde a esas ordenadas al cuadrado y finalmente lo que yo tengo que hallar son esos valores de los coeficientes A, B y C. Ah, espera que no me aparece el puntero ahora que pienso. Entonces, ¿cierto? Son estos valores A, B y C. ¿Cómo los hallo? Similarmente, ¿cómo los hallo? Con la misma ecuación que tengo acá. Entonces, la matriz, en este caso, la matriz sigue siendo la misma, solamente que esta vez tiene una columna de más, que son los coeficientes al cuadrado de cada uno, y hallo los coeficientes A, B y C. Entonces, yo también había traído unos ejercicios. Uy, dejé de compartir. Entonces, lo que es cambio de base y aproximación por mínimos cuadrados, se enfoca más como en algo matricial, más que todo en operaciones. Entonces, son como no es como tan complicado. Entonces, por ejemplo, para mínimos, para aproximación por mínimos siempre me van a dar puntos, que esos puntos vienen en coordenadas x1 y y1. Y lo único que tendría que hacer es hacer esta operación para hallar los coeficientes. Para hacerlo cuadráticamente, tendría que volver a hacer lo mismo, ¿cierto? Y utilizar esta fórmula y hallar los coeficientes. Entonces, por ejemplo, para hacer uno de estos dos puntos, entonces, voy a copiarlo mientras. Me pueden preguntar si de pronto tienen alguna duda.
o algún ejercicio propuesto. Por acá voy a copiar. Por acá voy a copiar esto. ¿Listo? Sí, copiaron el. Entonces vamos a hacer este primero. 5 menos 3, 2 menos 4 menos 3, más 6. Bueno, entonces Y, sabemos que son los coeficientes, en este caso es Y1, Y2, Y3, ¿cierto? Entonces es Y1, Y2 y Y3. Simplemente reemplazo los valores, era -3, -4 y 6. Y mi matriz A, en este caso, la primera columna siempre va llena de unos. Como tengo tres puntos, entonces de 3, y escribo X1, X1, X2 y X3, ¿cierto? Entonces 1, 5, 2 y -3. Ahora lo que hago es hallar la transpuesta, porque la voy a necesitar. Entonces A transpuesta es igual, entonces 1, 5, 1, 2 y 1 -3, ¿cierto? Entonces lo primero que me dice la fórmula es que yo tengo que multiplicar la transpuesta por la matriz A. Entonces voy a multiplicar la transpuesta por la matriz A. 1, 5, 1, 2, 1 -3. Y 1 -3. ¿Cierto? Entonces, fila por columna. Entonces, esto me da 3. Es 5 más 2 menos 3. Me da 4. 5, 7 menos 3. Me da 4. Y 5 por 5, 25. Más 4, 9. 29 y menos 9 más 9, 38. ¿Cierto? Ahora, lo siguiente es hallarle la inversa a esa matriz. Entonces, voy a alargar esto por acá. Ver aquí la línea punteada. Ok. Entonces voy a dividir por 3. Ahora voy a sumar menos 4 veces la fila 1 más la fila 2. Entonces, la fila 1 no me cambia. Y menos 16 tercios
Menos 16 tercios más 38. Entonces me da 98 tercios. Menos 4 tercios y 1, ¿cierto? Ahora multiplico la fila 2 por 3 sobre 98, entonces esto es 1. Entonces me queda menos 4 sobre 98 y eso se puede simplificar. Me da menos 2 sobre 49. Eh, Esto me da 3 sobre 38 sobre 98. Y ahora ya consigo el último pivot en la parte de arriba. Y menos 4 tercios. Multiplico esto por menos 4 tercios, la fila 2. Entonces me da 4 tercios por menos 2 sobre 98 sobre 49. Más un tercio. Eso me da 41 sobre 147. Entonces, aquí era menos. Eso me da 19 sobre 49, perdón. Esto aquí es 19 sobre 49. Esto es un 4. Y menos 4 tercios por menos 3 sobre 98 por 3 sobre 98 más 0. Eso me da menos 2 sobre 49. Y ya tengo la inversa. Entonces, esta matriz inversa, puedo sacarle factor como 98, ¿cierto? A esta matriz inversa. Entonces, recordemos que era A transpuesta por A, inversa es igual, si le saco factor como 98, perdón, 1 sobre 98, ¿cierto? Entonces, 19 por 2 me da 38, menos 38, menos 38 y 3. Esa matriz inversa es la que yo tengo que multiplicar por A transpuesta. Y A transpuesta yo la tenía arriba, que era 1, 1, 1, 5, 2, menos 3. Yo creo, espera, yo creo que tengo un pequeño. Después yo miro la fórmula a ver si. Porque dimensionalmente no se puede. Es que era A transpuesta por ahí. Yo multipliqué. Ah, ya veo cuál es el error. Yo lo multipliqué hace ratos al revés, ¿cierto?
Sí, sí, es que yo al principio multipliqué A por A transpuesta, pero era A transpuesta por A. Entonces, yo había multiplicado A por A transpuesta, ¿cierto? Pero en este caso era A transpuesta. Dice, profe, no, porque no puse ni el 5 ni el 2 ni el 3. A ver, yo veo. No, yo sí multipliqué A transpuesta por A. Espere, yo reviso. Ah, no, sí está bien. Sí, sí está bien. Qué pena. Es que tuve un colapso ahí. Entonces estamos así, ¿cierto? Entonces esto es una matriz con dos filas, dos columnas. Y esto es una matriz con dos filas, con tres columnas, ¿cierto? Entonces sí, sí se puede multiplicar. Ahora bien, entonces multiplicando esas dos filas, esas dos, ¿cierto? Entonces el 1/98 lo puedo dejar por fuera. Entonces me tiene que dar una matriz de 2 por 3. ¿Listo? Entonces 38 menos 38 por 5 me da menos 152. 38 menos 38 por 2 me da menos 38. Y me tiene que dar una fila 2 por 3, ¿cierto? Perdón, 2 por 3, ¿no? Y 38 menos 3 por 38. Menos 76. Ahora, segunda fila, segunda fila por primera columna, menos 38 más 15, ¿ya? Menos 23. Menos 38 más 6, me da menos 32. Y menos 38 menos 9, ¿ya? Menos 47, ¿cierto? Entonces ya hallé toda esta parte, que era esta multiplicada por la transpuesta, y ahora multiplico por los valores de y. Entonces voy a escribirla por acá. Entonces
A transpuesta por a la inversa por A transpuesta es igual a la matriz que ya tengo acá, que es menos 152, menos 38, menos 76, menos 23, menos 32, y menos 47. Y eso lo voy a multiplicar por y. En este caso y era menos 3, menos 4 y 6, ¿cierto? Pues 2 por 3 y 3 por 1. Es fila por columna. Entonces es 152 por 3, me queda positivo, más 38 por 4, menos 76 por 6. Y eso me da 152. Fila por columna y ahora fila por columna. Menos 23 por menos 3, eso me da positivo, más 32 por 4, ¿cierto? Menos y menos, más, y menos 47 por 6. Eso me da menos 85. Y ya encontré los valores que corresponden a los de la ecuación de la recta. Entonces ellos me dicen que en este caso 152 corresponde al término independiente y m, y menos 85 corresponde al valor de la pendiente. Entonces yo puedo escribir como la ecuación, ¿cierto? Y igual al valor a menos 85x más 152. Sí queda claro o es muy confuso. Esto es más que todo procedimental, de puro procedimiento. Entonces, vamos a hacer esto, este mismo, pero entonces para la cuadrática, ¿cierto? Entonces van a ser los mismos puntos, pero aproximados cuadráticamente. Entonces voy a tomar los mismos puntos y ya con eso terminaríamos. O si de pronto tienen algo, bueno, es que ya son las 13:56. O si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, algún tema de los temas que acabamos de ver, me la hacen llegar y yo con gusto se las podría responder. Si no tienen ninguna duda, entonces dejaríamos ahí y muchas gracias por la participación.